Me senté entre dos niños en acción de gracias, brindaron por todos menos por mí, hasta que un extraño llamó con una foto y la verdad que rompió 33 años de silencio. Soy Madison, de 34 años, encajonada entre mi sobrino y mi sobrina en la mesa de acción de gracias. Mientras mi familia levanta las copas para celebrar, todos reciben un brindis excepto yo. Mi hermano, Ethan, por su avance médico. Mi hermana, Chloe, por su premio de periodismo. Incluso el nuevo cachorro de mi primo fue mencionado. Después de años de invisibilidad, a pesar de mis sacrificios, he decidido que esta será mi última reunión familiar. Justo cuando me puse de pie para irme, recogiendo mi dignidad como migas esparcidas, un golpe inesperado resonó por toda la casa. Un extraño estaba allí, aferrando una fotografía amarillenta y un sobresellado. Gracias por estar aquí conmigo hoy. Espero que estés teniendo un día maravilloso, donde quiera que te encuentres. Me encantaría que pudieras compartir en los comentarios desde qué ciudad o país estás viendo esto y qué hora es allí. Ahora, comencemos nuestra historia juntos. Crecer como la hija del medio entre dos hermanos deslumbrantes era como existir en el espacio negativo de un retrato familiar. Mi hermano mayor, Ethan, mostró su genio temprano, resolviendo ecuaciones matemáticas complejas a los 7 años, mientras yo luchaba con la multiplicación básica. Mi hermana menor, Chloe, poseía un carisma natural que atraía a la gente hacia ella como polillas a una llama. Y luego estaba yo, la confiable y poco destacable Madison. Mis padres, Arthur y Eleanor Carmichael, nunca me pasaron por alto intencionadamente. Al menos, eso es lo que me decía a mí misma durante las noches de insomnio. Papá, un respetado cirujano, conectaba naturalmente con la mente analítica de Ethan. Mamá, quien había abandonado sus propios sueños de periodismo para criarnos, vivía indirectamente a través de las aventuras de Chloe. Yo habitaba un incómodo término medio, ni lo suficientemente brillante, ni lo suficientemente cautivadora, como para captar su atención. La escuela no me ofreció refugio de este patrón. Los maestros que habían tenido a Ethan suspiraban al revisar mi apellido en la lista. ¿Otra Carmichael, eres tan brillante como tu hermano? No lo era. Cuando Chloe llegó 3 años después, su reputación de mariposa social la precedía. La hermana de Chloe. Eres tan diferente. Lo era. A pesar de ganar una beca para Northwestern, elegí la universidad estatal local cuando el primer ataque al corazón de papá nos asustó a todos. Alguien necesita quedarse cerca, razoné, viendo cómo mis sueños de estudiar psicología en el extranjero se disolvían como azúcar en café amargo. Ni Ethan ni Chloe se ofrecieron a alterar sus trayectorias. ¿Por qué lo harían? Sus caminos brillaban con promesas, mientras el mío parecía negociable. Ethan completó la escuela de medicina con honores, especializándose en cardiología, una elección que hizo a papá radiar de orgullo paternal. Se casó con Victoria, una cirujana pediátrica con aspecto de estrella de cine y un pedigrí familiar que impresionó incluso a mi madre, tan preocupada por el estatus. Sus hijos, Olivia y Noah, destacaban en todo, desde el piano hasta el fútbol, continuando la tradición Carmichael de excelencia que de alguna manera se saltó mi ADN. La carrera de periodismo de Chloe la llevó a zonas de conflicto y campañas presidenciales. Su Instagram mostraba entrevistas con celebridades y líderes globales. Cada Navidad y Acción de Gracias, llegaba con regalos exóticos e historias que transformaban nuestro comedor en una sala de audiencias cautivada. Su reciente compromiso con un diplomático británico solo añadió a su mística. Mientras tanto, yo construí una tranquila carrera como consejera escolar. Trabajaba con adolescentes problemáticos que otros educadores habían dado por perdidos, encontrando una profunda satisfacción al ayudarlos a navegar su dolor. El mes pasado, una de mis exalumnas, una adicta recuperada, se graduó de la universidad y me agradeció en su discurso de graduación. Nadie de mi familia asistió, a pesar de mis invitaciones. Es tan difícil emocionarse con tu trabajo cuando es tan ordinario, dijo una vez mamá, no con malicia, sino con genuina confusión. Ethan salva vidas. Chloe informa desde zonas de guerra. Y tú hablas con adolescentes todo el día. Intenté explicar la importancia de la intervención temprana, como prevenir un suicidio importa tanto como realizar una cirugía cardíaca. Papá asintió distraídamente, ya mirando su reloj para las noticias de la noche. La conversación cambió a la próxima publicación de investigación de Ethan antes de que yo terminara mi idea.
La depresión se deslizó en mi vida como la niebla, tan gradualmente que apenas la noté hasta que estuve envuelta. Comencé terapia el año pasado. Mi terapeuta, la doctora Evelyn Shaw, fue la primera persona que realmente escuchó mis experiencias sin compararlas con los logros de mis hermanos. Tu valor no se mide en relación con el de nadie más, me recordaba, y los patrones familiares son poderosos, pero no inmutables. Me aferré a esa esperanza, mientras temía cada reunión familiar con más intensidad que la anterior. Este día de acción de gracias marcó 15 años desde que sacrifiqué mis propios sueños para permanecer cerca de casa. 15 años de aparecer con tartas caseras que nadie comentó. 15 años de escuchar a Ethan y Chloe recibir elogios por respirar, mientras mis ascensos y logros se evaporaban en el aire de las conversaciones. 2 semanas antes de este día de acción de gracias, un distrito escolar en Seattle me ofreció el puesto de directora de servicios de orientación. El salario duplicaría mis ingresos, la distancia triplicaría mi paz. Decidí que este día de acción de gracias sería mi última actuación en el papel de hija invisible. Después de la cena, planeé anunciar mi partida, aunque en el fondo me preguntaba si alguien notaría la silla vacía el próximo año. Llegué a la casa de estilo colonial de mis padres exactamente a las 9:30 de la mañana, equilibrando 3 tartas caseras y una bolsa de panecillos frescos. A través de la ventana de la cocina, vi a mamá orquestando la preparación de la comida como un director de orquesta. Papá estaba recostado en su sillón reclinable, con el periódico extendido sobre su regazo, fingiendo que el caos festivo no se desarrollaba a su alrededor. Llegas tarde, declaró mamá cuando empujé la puerta, aunque había llegado precisamente cuando ella lo pidió. Y has hecho algo diferente con tu cabello. Es interesante. Me toqué mis mechones castaños, recientemente iluminados, con timidez. La estilista me había asegurado que las mechas caramelo iluminaban mi rostro. Solo quería un cambio, murmuré, deslizando las tartas sobre la abarrotada encimera. Bueno, el cambio no siempre es una mejora, respondió mamá, volviendo a su salsa. Ethan llamó. Llegarán a las 11. Victoria trae su famosa cazuela de batata, ¿sabes? La que apareció en esa revista de cocina. Asentí, poniéndome un delantal sin que me lo pidieran. La cocina olía a salvia y tradición, una combinación que antes me reconfortaba, pero ahora se apretaba alrededor de mi garganta como una soga. ¿Te enteraste de la entrevista de Chloe con la secretaria de Estado? Papá llamó desde la sala. Salió en la primera página del Washington Post. Nuestra chica realmente está causando sensación. Eso es genial, respondí, preguntándome si él siquiera había mirado el artículo que le envié por correo electrónico sobre el nuevo enfoque de disciplina de nuestra escuela, basado en el trauma. La pieza me había citado extensamente, un punto álgido profesional que se evaporó sin el reconocimiento familiar. Mamá me entregó un pelador sin levantar la vista. Termina estas patatas, ¿quieres? Y trata de no hacerlas demasiado grumosas esta vez. Ethan mencionó el año pasado que a Noah no le gustan los grumos. Para las 11, la casa se transformó en una sala de recepción para la llegada de Ethan. Mamá se retocó el maquillaje mientras papá se enderezaba el cuello. Yo permanecí en la cocina, pelando, picando y removiendo, labor invisible para una hija invisible. El timbre de la puerta hizo que mis padres corrieran hacia la entrada. Me limpié las manos y los seguí lentamente, observando una actuación desde la sombra del pasillo. Ahí está mi chico, bramó papá, palmeando a Ethan en el hombro antes de arrodillarse para saludar a Olivia y Noah con un entusiasmo exagerado. Ethan, alto y seguro de sí mismo, con un suéter de cachemira que probablemente costaba más que mi alquiler mensual, abrazó a nuestros padres con afecto practicado. Victoria lo siguió, deslumbrante con un vestido sencillo que de alguna manera parecía caro. Su fuente de cazuela pasó a mamá como un artefacto sagrado. Déjame verlos a ustedes dos, arrulló mamá a sus nietos. Olivia, eres más hermosa cada vez que te veo. Y Noah, tan guapo y alto. Debes estar rompiendo corazones en 3er grado. Los niños sonrieron bajo la lluvia de atención, aceptando besos y cumplidos con la facilidad de quienes nunca han visto cuestionado su valor. Tía Madison. Noah me vio y saludó a medias, ya distraído por la promesa de galletas que papá mencionaba. Hola, Mads, reconoció Ethan, sus ojos ya pasando de mí al partido de fútbol que parpadeaba en la televisión. Tu cazuela de batata se ve increíble, le dije a Victoria, quien me recompensó con una sonrisa distraída.
Receta familiar, tercera generación, respondió ella, ya dirigiéndose a la cocina para reclamar un espacio privilegiado en el refrigerador. Al mediodía, la dramática entrada de Chloé completó nuestro cuadro familiar. Entró con una nube de perfume caro, sus brazos cargados con bolsas de compras de boutiques que solo había visto en revistas. Siento llegar tarde, el tráfico del aeropuerto era brutal, anunció, aunque nadie había mencionado su tardanza. Pero esperen a ver lo que traje de Marruecos. La sala de estar se convirtió instantáneamente en el escenario de Chloé, con bufandas y baratijas exóticas distribuidas como favores reales. Mamá y papá exclamaron con cada objeto, haciendo preguntas que permitieron a Chloé explayarse sobre sus aventuras y conexiones importantes. Y para ti, Madison, dijo finalmente, entregándome un pequeño paquete envuelto, casi como una ocurrencia tardía. Solo un pequeño detalle que recogí en Marrakech. Dentro había un llavero turístico genérico, nada parecido a los tesoros hechos a mano que todos los demás recibieron. Le di las gracias de todos modos, guardando la baratija mientras ella reanudaba su narración. Cuando mamá anunció la cena, la disposición de los asientos cristalizó mi posición en la jerarquía familiar. Ethan y Victoria flanquearon a papá en un extremo de la mesa, con Chloé junto a mamá en el otro. Encontré mi tarjeta de lugar encajonada entre Olivia y Noah en el medio, lejos de cualquier conversación de adultos. Espero que no te importe sentarte con los niños, dijo mamá, sin esperar mi respuesta. Pensamos que ayudaría a mantenerlos tranquilos durante la larga comida. Asentí, tragándome la protesta que se formó instintivamente. A los 34 años, me relegaron una vez más a la mesa de los niños, sin tener una en realidad. Durante la elaborada comida, intenté unirme a varias conversaciones, solo para encontrarme repetidamente interrumpida o ignorada. Cuando mencioné la nueva financiación de subvenciones de mi escuela, papá asintió vagamente antes de volverse hacia Ethan. Entonces, cuéntame más sobre este nuevo procedimiento que estás liderando, suena revolucionario. Empujé el pavó por mi plato, convirtiéndome en la guardiana invisible de los modales en la mesa de los niños, en lugar de una participante en la discusión de adultos. El vino se sirvió libremente para todos excepto para mí. Mamá había olvidado poner una copa en mi lugar, asumiendo que estaría demasiado ocupada con los niños para beber. Tía Madison, ¿puedes cortar mi pavó?, preguntó Olivia, y yo accedí, encontrando un extraño consuelo en ser necesaria para algo, incluso para una tarea tan pequeña. A medida que se acercaba el postre, me retiré a la cocina con la excusa de ayudar, aprovechando el momento a solas para recomponerme. A través de la ventana de servicio, observé a mi familia riendo junta, unida de una manera que nunca se extendió a incluirme. Siempre has sido la ayudante, señora Finch, observó nuestra anciana vecina, sorprendiéndome al entrar con los platos sucios. Desde que eras pequeña, siempre cuidando a los demás. Sonreí débilmente, preguntándome si eso era todo lo que sería, la cuidadora familiar cuyas propias necesidades permanecían perpetuamente secundarias. La idea de mi oferta de trabajo en Seattle de repente se sintió menos como un abandono y más como una salvación. La tradición del brindis de acción de gracias de la familia Carmichael comenzó hace 15 años, cuando Ethan anunció su aceptación en la escuela de medicina. Lo que comenzó como una celebración espontánea se convirtió en un ritual anual, un boletín familiar verbal donde los logros se anunciaban, validaban e inmortalizaban en nuestra memoria colectiva. Comenzamos los brindis, sugirió papá, mientras las porciones de pastel de calabaza desaparecían de los platos. Levantó su copa de vino de cristal, la luz del techo capturando sus facetas y enviando reflejos prismáticos que bailaban sobre el mantel blanco. Todos se enderezaron con anticipación, incluso los niños. Todos, excepto yo, que sabía lo que venía y me preparaba contra el dolor familiar. Este año, me gustaría empezar con mi hijo, anunció papá, sonriendo a Ethan, quien no solo ha continuado su excepcional trabajo como cardiólogo, sino que ha desarrollado un nuevo procedimiento mínimamente invasivo que se está adoptando en hospitales de todo el país, el método Carmichael. Las copas de cristal tintinearon, mientras todos, excepto yo, tenían algo que levantar. Mi vaso de agua permaneció en la mesa, mis manos dobladas en mi regazo. Ethan, me haces más orgulloso de lo que puedo expresar, continuó papá, con la voz embargada por la emoción. Estás salvando vidas todos los días y cambiando la medicina para siempre, por Ethan, por Ethan. La mesa hizo eco. Yo pronuncié las palabras sin sonido. Ethan se puso de pie, aceptando el elogio con humildad practicada. Gracias,
papá. Ha sido un año desafiante equilibrar la investigación con el trabajo clínico, pero ver a los pacientes recuperarse, quienes antes no tenían opciones, hace que todo valga la pena. Su discurso continuó durante varios minutos, salpicado de terminología médica y alardes humildes sobre el reconocimiento de su departamento. Victoria miraba con adoración a su esposo, ocasionalmente apretándole el brazo en señal de apoyo. Y no podría haber hecho nada de esto sin mi increíble esposa, concluyó Ethan, lo que llevó a papá a levantar su copa de nuevo. Por Victoria, la mujer que mantiene a nuestro Ethan con los pies en la tierra y de alguna manera logra ser una brillante cirujana pediátrica, mientras cría 2 niños increíbles. Más tintineos, más sorbos. Mi agua permaneció intacta. El discurso de aceptación de Victoria destacó su reciente publicación en una prestigiosa revista médica y la financiación de subvenciones de su departamento. Ella hizo una transición perfecta para elogiar los logros de sus hijos, asegurándose de que Olivia y Noah recibieran su parte de la adoración familiar. Olivia obtuvo el primer violín en la orquesta juvenil, la más joven en lograr esa posición, anunció Victoria, lo que provocó que mamá se secara las lágrimas de emoción. Olivia, sentada a mi lado, se enderezó con orgullo. Le di un suave abrazo lateral que apenas reconoció, ya regodeándose en la aprobación colectiva que irradiaban los adultos. Y Noah ha sido seleccionado para el programa de matemáticas para superdotados, con resultados 3 niveles por encima de su edad, continuó Victoria, claramente siguiendo los pasos de su padre. Noah sonrió mientras papá asentía con conocimiento de causa, como si la inteligencia excepcional se transmitiera exclusivamente a través del cromosoma y de los Carmichael. Mamá tomó el relevo, levantando su copa hacia Chloe. Por mi hermosa hija, quien sigue asombrándonos con su valentía y talento este año, Chloe no solo ganó el premio Preston de periodismo, sino que ha firmado un contrato para sus memorias de reportajes en zonas de conflicto. Apenas vale la pena informar, mamá, dijo Chloe con falsa modestia. Solo contar las historias que necesitan ser contadas. Y contarlas brillantemente, insistió mamá. Además, anunciando tu compromiso con Alistair, quien desafortunadamente no pudo acompañarnos hoy porque asiste a esa conferencia diplomática en Ginebra. El anillo de compromiso de Chloe atrapó la luz mientras se arreglaba el cabello, asegurándose de que todos notaran el sustancial diamante. Alistair envía sus disculpas. Está presentando la posición de la delegación británica sobre iniciativas climáticas. Los brindis continuaron alrededor de la mesa. El éxito de la recaudación de fondos para la caridad de la prima Bella, la aceptación de la prima Harper en la Facultad de Derecho, incluso el promedio de calificaciones mejorado de mi primo adolescente Liam obtuvo un reconocimiento entusiasta. Y por el joven Leo, papá levantó su copa hacia mi primo segundo, a quien había conocido quizás 3 veces en mi vida, por quedar tercero en su torneo regional de tenis, futuro campeón de Wimbledon, quizás. Me moví incómoda mientras el turno se acercaba a mi lugar, mi corazón latiendo con una ansiedad familiar. ¿Sería este el año en que recordarían mi existencia? Antes de que se retirara el postre, el momento nunca llegó. Mamá hizo un brindis por la recuperación de la señora Fint de su cirugía de cadera, saltándose por completo, como si el espacio que yo ocupaba contuviera nada más que aire. Una lágrima caliente amenazó con escapar, lo cual disfracé fingiendo ayudar a Noah con su servilleta. Inclinarme permitió que mi cabello cubriera mi rostro momentáneamente, mientras me recomponía. Gracias, tía Madison, susurró Noah, aunque en realidad no había hecho nada útil. Ese pequeño reconocimiento de un niño de 7 años, el único que había recibido en todo el día, casi rompió mi dique de emoción cuidadosamente construido. La gota que colmó el vaso llegó cuando papá levantó su copa por última vez. Y finalmente, un brindis por Rocky, el nuevo cachorro Golden Retriever de Harper, quien completó la escuela de obediencia básica el mes pasado. Buen chico, Rocky. Las risas ondularon alrededor de la mesa. Incluso los niños se unieron, brindando por un perro ausente, mientras el ser humano sentado entre ellos permanecía sin ser reconocido. En ese momento, algo cristalizó dentro de mí. La oferta de trabajo en Seattle, los listados de apartamentos que había estado buscando en secreto, la donación gradual de posesiones que ya no quería empacar, estas no eran solo fantasías ociosas, sino pasos necesarios hacia la supervivencia. Literalmente valía menos que un perro para mi familia. Mientras la conversación pasaba a los planes de Navidad, me excusé para ir al baño. En el espejo del pasillo,
apenas reconocí a la mujer que me miraba, ojos apagados por décadas de negligencia emocional, boca fija en una expresión agradable que se había convertido en una máscara fundida a mi rostro. Esta es la última vez, susurré a mi reflejo. La última vez que te hacen sentir invisible. Mientras mamá servía café junto a los restos de 3 tartas diferentes, abrí discretamente mi bolso debajo del mantel. Mis dedos encontraron la carta de renuncia doblada que había presentado a mi director ayer, un recordatorio tangible de que el escape no era solo una fantasía. Al lado, coloqué el pequeño bloc de notas que traje específicamente para este momento. Con una letra diminuta y cuidadosa, redacté lo que sería mi última comunicación con mi familia en el futuro previsible. Estimada familia. Después de hoy, no asistiré a futuras reuniones. Esta no es una salida dramática ni una súplica de atención, solo el reconocimiento de que mi presencia no es necesaria aquí. He aceptado un puesto en Seattle y me mudaré el próximo mes. Les deseo a todos continuo éxito y felicidad. Madison. La nota se sentía, a la vez, inadecuada y excesiva. ¿Cómo se resume una vida de invisibilidad emocional en unas pocas frases? ¿Cómo se les explica a personas que nunca te han visto que estás cansada de no ser vista? Mientras escribía, mi mente regresó a la entrevista de trabajo en Seattle hace 3 semanas. El superintendente del distrito escolar realmente me había mirado a los ojos cuando hablé. El equipo de consejería había hecho preguntas reflexivas sobre mi enfoque informado sobre el trauma. Por primera vez en mi vida profesional, me sentí valorada por mis contribuciones específicas, en lugar de tolerada como un cuerpo cálido que ocupa un puesto necesario. Necesitamos a alguien con su experiencia y compasión, había dicho el superintendente. Su trabajo con jóvenes en riesgo es exactamente la perspectiva que nuestro distrito necesita. El salario que ofrecieron duplicaba mis ingresos actuales, el paquete de reubicación incluía alojamiento temporal mientras me instalaba. Lo más importante, el trabajo estaba a 2,300 millas de este comedor donde había pasado décadas desapareciendo. Doblé la nota y la deslicé bajo mi plato de postre, apenas tocado. Nadie la encontraría hasta que yo ya estuviera muy lejos, probablemente no hasta mañana cuando mamá recogiera los últimos platos. Para entonces, estaría empacada y preparada para entregar el aviso de mi apartamento a primera hora del lunes por la mañana. ¿Más café, Ethan?, preguntó mamá, saltándose deliberadamente mi taza vacía. Miré mi reloj. Casi las 7 de la tarde. Si me iba ahora, podría alegar un turno temprano mañana, una excusa creíble que nadie cuestionaría ni le importaría. Debería irme, anuncié a nadie en particular, mi voz firme a pesar del terremoto emocional que retumbaba bajo mi esternón. Mañana tengo un día temprano. «Oh, ¿te vas?», preguntó mamá, pareciendo genuinamente sorprendida de que hubiera estado allí. «Pero ni siquiera hemos hablado de los arreglos de Navidad». «Estoy segura de que lo que decidan estará bien», respondí, ya de pie y recogiendo mi suéter del respaldo de mi silla. Ethan levantó la vista brevemente de su teléfono. «Conduce con cuidado, más». Papá asintió distraídamente, su atención centrada en rellenar su taza de café. «Gracias por venir». Chloe estaba inmersa en una conversación con la tía Bella sobre su próxima gira de libros, sin siquiera detenerse a reconocer mi partida. Atravesé el comedor con pasos deliberados, memorizando detalles que nunca esperé volver a ver, el aparador de porcelana con la cristalería de boda de mamá, las fotos familiares donde siempre aparecía ligeramente desenfocada, las marcas en la pared que registraban nuestras alturas de la infancia, donde las medidas finales de Ethan y Chloe se celebraban con estrellas especiales. Nadie me siguió al vestíbulo. Nadie me llamó con una conversación de última hora o sobras olvidadas. Me quedé sola junto al perchero, poniéndome la chaqueta con la extraña sensación de asistir a mi propio funeral, lamentando una relación familiar, mientras simultáneamente me sentía liberada por su final. Mi mano se extendió hacia el pomo de latón, frío y sólido contra mi palma. Un giro y comenzaría mi nueva vida. Un paso a través del umbral y nunca más me sometería a este ritual anual de borrado sistemático. Justo cuando comencé a girar el pomo, 3 golpes distintos sonaron desde el otro lado de la puerta. Me quedé inmóvil, preguntándome si había imaginado el sonido, una interrupción cósmica de mi dramática salida. Los golpes se repitieron, más insistentes esta vez. Confundida, abrí la puerta, esperando quizás a un familiar que llegaba tarde o a un vecino que devolvía un plato prestado. En cambio,
me encontré cara a cara con un anciano al que nunca había visto antes. Su rostro curtido mostraba profundas líneas alrededor de unos ojos amables, y su cabello plateado estaba pulcramente peinado a pesar del viento nocturno que lo alborotaba. Sostenía un sobre de Manila en una mano y lo que parecía ser una fotografía antigua en la otra. Lamento muchísimo interrumpir su día de acción de gracias, dijo, con un ligero temblor en la voz propio de la edad avanzada, pero he estado buscando esta dirección durante bastante tiempo. ¿Es esta la residencia Carmichael? Sí, lo es, confirmé, de repente consciente del movimiento detrás de mí, mientras los miembros de la familia, curiosos por el visitante inesperado, comenzaron a reunirse en el vestíbulo. ¿Quién es, Madison?, llamó papá, acercándose con un interés inusual en cualquier cosa que me involucrara. Los ojos del anciano se abrieron ligeramente al escuchar mi nombre. ¿Usted es Madison Carmichael? Sí, respondí, cada vez más confundida. Una sonrisa transformó su rostro, borrando años de su apariencia. Entonces mi búsqueda ha terminado por fin. Mi nombre es Charles Miller, y fui un querido amigo de su abuela, Dorothy, antes de que falleciera. Ella me confió algo destinado específicamente para usted. Extendió la fotografía, revelando una imagen en blanco y negro de una joven con varias personas reunidas alrededor de lo que parecía ser una máquina de escribir antigua. A pesar de las décadas que nos separaban, reconocí instantáneamente los ojos de mi abuela, los mismos ojos que veía en mi espejo cada mañana. Y esto, continuó Charles, extendiendo el sobre de Manila, es una carta que me pidió que le entregara personalmente, con instrucciones de tiempo muy específicas. A estas alturas, toda mi familia se había agolpado en la entrada, su curiosidad colectiva haciéndome visible momentáneamente de una manera que no lo había estado en todo el día. Quizás debería entrar, sugirió Charles suavemente, mirando más allá de mí a la multitud reunida. En ese momento suspendido, entre el irme para siempre y esta interrupción inesperada, sentí que el universo me ofrecía un giro dramático en mi salida cuidadosamente planeada. Si era una bendición o una maldición, aún estaba por verse, pero al hacerme a un lado para dar la bienvenida a este extraño a nuestro hogar, sentí que mi plan de escape cuidadosamente construido se desmoronaba bajo el peso de la intervención póstuma de mi abuela. Por favor, entre, dije, haciéndome a un lado para permitir la entrada de Charles al vestíbulo. La dramática salida que había planeado ahora se transformaba en algo completamente diferente, un giro extraño que no podría haber anticipado. Gracias, querida, respondió Charles, quitándose el sombrero con la cortesía de otra época. Miró a mi familia reunida, que le devolvió la mirada con curiosidad sin disimulo. Soy Arthur Carmichael. Mi padre se adelantó, extendiendo su mano. Dorothy era mi madre. ¿De qué se trata esta carta? Charles estrechó firmemente la mano de papá. Es un placer conocer al hijo de Dorothy. Ella hablaba a menudo de usted. Mamá apareció junto al codo de papá, la curiosidad superando su habitual reserva con los extraños. Quizás deberíamos sentarnos todos en la sala de estar. Esto parece importante. En cuestión de minutos, toda la familia se había trasladado a la sala de estar, con los platos de postre abandonados en la mesa del comedor. Por una vez, no me relegaron a los márgenes de la reunión, sino que me encontré en el centro del círculo improvisado, con Charles sentado directamente frente a mí. Me disculpo por interrumpir sus vacaciones, comenzó Charles, acunando cuidadosamente la fotografía entre sus manos. He estado buscando a Madison durante varios meses. Buscándome a mí, repetí, desconcertada. ¿Por qué? Charles sonrió suavemente. Porque su abuela fue muy específica con sus instrucciones. Esta carta y fotografía debían ser entregadas a usted personalmente, no enviadas por correo ni a través de otros miembros de la familia. Como conocía a mi abuela, interrumpió papá, su escrutinio de médico analizando a Charles en busca de signos de demencia o confusión. Dorothy y yo fuimos colegas y queridos amigos durante más de 40 años, respondió Charles. Aunque sospecho que la mayoría de ustedes no sabían mucho sobre ese aspecto de su vida. Un silencio incómodo siguió a su declaración. La abuela Dorothy había fallecido hace 5 años a la edad de 87. La recordaba como una mujer tranquila y digna que hacía excepcionales tartas de manzana y mantenía jardines impecables. ¿Qué colegas podría haber tenido que ninguno de nosotros conocía? ¿Colegas?, preguntó Ethan, expresando la confusión de todos. Nuestra abuela era ama de casa. Charles rió suavemente. ¿Es eso lo que todos pensaban?
Supongo que Dorothy lo encontraría divertido y triste a la vez. Su abuela era muchas cosas, pero, solo una ama de casa, ciertamente no era una de ellas. Sostuvo la fotografía, girándola para que todos pudieran ver la imagen más claramente. Esto fue tomado en 1965 en las oficinas del Herald Tribune. Dorothy fue una de las pocas periodistas que cubrieron las manifestaciones por los derechos civiles. La revelación causó una oleada de conmoción en la sala. Mamá se inclinó para examinar la fotografía con más cuidado. Pero Arthur nunca mencionó que su madre trabajaba como periodista. Porque no lo sabía, admitió papá, luciendo genuinamente confundido. Ella siempre estaba en casa cuando yo regresaba de la escuela. Preparaba la cena todas las noches y asistía a todos mis partidos de béisbol. De hecho, asintió Charles. Dorothy era notablemente hábil para equilibrar sus responsabilidades familiares con su vida profesional. Trabajaba mientras usted estaba en la escuela, escribiendo bajo un seudónimo para proteger a su familia de posibles reacciones negativas, por algunos de los temas controvertidos que cubría. ¿Qué seudónimo?, preguntó Chloe, con su interés profesional avivado. ¿De Harper?, respondió Charles. Chloe jadeó audiblemente. ¿De Harper? La de Harper que escribió la serie innovadora sobre la desigualdad educativa. Esos artículos se enseñan literalmente en la escuela de periodismo como ejemplos pioneros de reportajes de investigación. Charles sonrió con evidente orgullo. La misma. Su abuela fue una escritora excepcional y una reportera intrépida. Continuó escribiendo hasta bien entrados los 70, aunque su trabajo posterior se centró más en problemas comunitarios locales e historias de interés humano. Me senté en un silencio atónito, tratando de conciliar esta nueva información con la abuela que creía conocer cómo pudo un aspecto tan significativo de su vida haber permanecido oculto para toda su familia. ¿Pero por qué nunca nos lo dijo?, pregunté finalmente. La expresión de Charles se suavizó al volverse para mirarme directamente. Eso, Madison, es parte de lo que explica en su carta. Pero puedo decirte esto, tu abuela se vio a sí misma en ti desde que eras muy joven. ¿En mí?, repetí, incrédula. No en Chloe, la periodista de verdad. En ti, confirmó Charles. Dorothy reconoció algo en tu espíritu que le recordó a ella misma, una fuerza tranquila que a menudo pasa desapercibida para los demás. Por el rabillo del ojo, vi a mi familia intercambiando miradas confundidas. La idea de que la poco notable Madison pudiera compartir cualidades especiales con una mujer que, aparentemente, había llevado una vida secreta de trascendencia, les parecía incomprensible. Dorothy comenzó a planificar este legado hace unos 6 años, poco antes de que su salud decayera, continuó Charles. Fue muy particular con el momento, insistiendo en que la encontrara de forma independiente, en lugar de a través de otros miembros de la familia. ¿Por qué tanto secreto?, insistió papá, claramente preocupado por estas revelaciones sobre su madre. Charles suspiró, pareciendo de repente tener más de sus 80 años. Dorothy tenía sus razones, que creo que explica en su carta. No era mi lugar cuestionarlas. Le prometí a mi querida amiga que seguiría sus instrucciones con precisión, y eso es lo que he estado tratando de hacer en los últimos meses. ¿Cómo me encontró?, pregunté. Con considerable dificultad, admitió Charles con una pequeña sonrisa. Sabía que trabajabas en educación, pero solo tenía una ubicación general. Visité 17 escuelas antes de encontrar a alguien que reconociera tu nombre. Aún así, no estaba seguro de si estarías aquí hoy. Es una suerte que me haya encontrado, dije en voz baja, pensando en lo cerca que había estado de salir por esa puerta para siempre, momentos antes de su llegada. De hecho, me iba. Entonces mi momento fue, en verdad, providencial, replicó Charles. Dorothy diría, el universo conspira para que las conexiones importantes sucedan cuando deben. Se inclinó hacia adelante, extendiendo el sobre de Manila hacia mí. Esto te pertenece ahora, Madison. Lo que elijas compartir con tu familia es enteramente tu decisión. Esa fue otra de las instrucciones específicas de Dorothy. Acepté el sobre con los dedos temblorosos, sintiendo su considerable peso. Cualesquiera que fueran los secretos que mi abuela había guardado, cualquier mensaje que hubiera destinado solo para mí, ahora reposaban en mis manos. Hay más que discutir, añadió Charles, incluyendo algunos asuntos prácticos relacionados con la fundación de su abuela. Pero quizás le gustaría leer la carta primero.
Fundación, repitió papá, con una expresión cada vez más perpleja. ¿Qué fundación? Charles me miró, dejando claramente la elección de compartir en mis manos. El poder de este momento, convertirme de repente en la miembro de la familia con información exclusiva, el centro de atención después de una vida en la periferia, era, a la vez, embriagador y aterrador. Creo, dije lentamente, encontrando confianza en mi voz, que todos deberíamos escuchar lo que la abuela Dorothy tiene que decir. Con movimientos cuidadosos, rompí el sello del sobre y saqué varias páginas manuscritas. La elegante caligrafía de mi abuela fluía por el papel, comenzando con palabras que, inmediatamente, me hicieron llorar: mi queridísima Madison, la nieta que lleva mi espíritu sin siquiera saberlo. La sala de estar cayó en un silencio profundo, mientras yo desplegaba la carta de mi abuela. Incluso los niños sintieron la gravedad del momento, su habitual inquietud calmada por la inusual tensión. ¿Te gustaría leerla en privado primero?, preguntó mamá, sorprendiéndome con su inesperada sensibilidad. Consideré la opción brevemente antes de negar con la cabeza. No, creo que la abuela quería que sus palabras fueran escuchadas por todos, eventualmente. Bien, podríamos hacerlo ahora. Con una respiración profunda, comencé a leer en voz alta. Mi queridísima Madison, la nieta que lleva mi espíritu sin siquiera saberlo. Si estás leyendo esta carta, entonces mi fiel amigo Charles ha cumplido su promesa de encontrarte. He elegido este método de comunicación porque algunas verdades solo pueden transmitirse adecuadamente después de que hayamos dejado este mundo, cuando el receptor está listo para escucharlas. Primero, debo disculparme por el secretismo que definió gran parte de mi vida. Cuando tuviste edad suficiente para comprender mis elecciones, había vivido tanto tiempo en las sombras que salir a la luz parecía imposible. Los viejos hábitos, como dicen, son difíciles de abandonar, y a menudo sobreviven a las personas que los forman. Te has convertido en la mujer que siempre supe que serías, compasiva, resiliente y poseedora de una fuerza tranquila que a menudo pasa desapercibida en un mundo que recompensa las voces más fuertes. Te he observado desde la distancia, notando cómo navegas las reuniones familiares con gracia, a pesar de ser perpetuamente ignorada. Reconozco el patrón porque lo viví yo misma, aunque en una era diferente y por razones diferentes. Aunque tu padre cree que yo era simplemente una ama de casa y madre, mi vida contenía un sinfín de cosas que él nunca vislumbró. La fotografía que Charles te ha mostrado ofrece solo un atisbo de mi identidad profesional como la periodista de Harper. Lo que ni siquiera eso revela es la red de iniciativas de apoyo educativo que construí durante décadas, operando discretamente junto a mi carrera de escritora más pública. La Fundación Harper comenzó en 1972 como un modesto programa de becas para estudiantes desfavorecidos. A lo largo de los años, se expandió para incluir programas de tutoría, servicios de orientación y defensa educativa, todas las causas que creía que podían transformar vidas de adentro hacia afuera, al igual que tú haces en tu trabajo con jóvenes con problemas. Hice una pausa, levantando la vista para encontrar las expresiones de mi familia, que iban de la sorpresa a la incredulidad. Papá parecía particularmente atónito, al enterarse de una madre que claramente no había conocido por completo. Continúa, animó Charles suavemente. Lo mejor está por venir. Volví a la carta. Lo que me produce mayor alegría, Madison, es ver cómo has elegido de forma independiente un camino tan alineado con mis valores más profundos. Sin saber sobre el trabajo de mi fundación, te has dedicado a ayudar a los mismos niños que buscamos apoyar, a aquellos ignorados y subestimados por sistemas diseñados para historias de éxito más convencionales. Tu trabajo no ha pasado desapercibido, al menos no por mí. He seguido tu carrera a través de canales profesionales, leyendo tus artículos publicados sobre enfoques educativos informados sobre el trauma y asistiendo a conferencias donde has presentado, sentada anónimamente en la última fila, solo otra figura de abuela que nadie conectaría con la joven Serena en el podio. Te he visto brillar en esos entornos profesionales, Madison. He sido testigo del respeto que tus colegas tienen por tus ideas. He observado la transformación en estudiantes con problemas que encontraron en ti al defensor que desesperadamente necesitaban. Si bien tu familia puede haber fallado en reconocer tus dones únicos, por favor, sabe que otros, yo incluida, los han visto y valorado profundamente. Tragué con dificultad, luchando contra la emoción que amenazaba con ahogar mi voz. Al otro lado de la habitación, a mamá le corrían lágrimas por las mejillas, mientras papá miraba al suelo, con la expresión ilegible. Ahora, a los asuntos prácticos.
Tras mi muerte, la mayor parte de mi patrimonio se colocó en fideicomiso para la Fundación Harper, con instrucciones específicas sobre la planificación de la sucesión. Como fundadora de la fundación, he ejercido mi prerrogativa de nombrarte a ti, Madison Carmichael, como mi sucesora elegida para servir como directora ejecutiva, si deseas aceptar este cargo. Los jadeos resonaron por toda la sala. Ethan se inclinó hacia adelante, su expresión de repente intensa con interés. La boca de Chloe se abrió en un shock sin disimulo. Los activos actuales de la fundación ascienden a aproximadamente $12 millones, con distribuciones anuales de subvenciones de casi $1 millón, que apoyan iniciativas educativas en todo el país. El puesto incluye un salario de director de $175.000 anuales, junto con una escritura de mi propiedad en el lago de Michigan, que siempre he querido que fuera tu herencia personal. Si decides aceptar este cargo es completamente tu decisión. La fundación puede continuar bajo su liderazgo interino actual si prefieres mantener tu carrera actual. Esto no es una obligación, sino una oportunidad, una que creo que estás excepcionalmente cualificada para abrazar, aunque he instruido a Charles y a nuestra junta para que nunca te presionen. Más allá de estas consideraciones materiales, hay algo quizás más valioso, los archivos completos de mi obra escrita, diarios y correspondencia que abarcan 60 años. Estos materiales cuentan la historia no solo de mis logros profesionales, sino también de mi viaje personal como mujer que navega por mundos que no estaban diseñados para acogerme. Creo que en estas páginas podrías encontrar un espíritu afín y quizás alguna guía para tu propio camino a seguir. Charles te proporcionará toda la documentación necesaria y las presentaciones a la Junta de la Fundación, quienes han estado preparados para este plan de sucesión durante varios años. Esperan tu decisión con optimismo, habiendo revisado tus logros profesionales desde la distancia. Mi querida nieta, lamento los años de silencio que nos impidieron compartir esta conexión durante mi vida. Los patrones familiares son profundos, y ahora reconozco que mi propio secreto profesional cuidadosamente construido contribuyó, inadvertidamente, a las mismas dinámicas que te han causado dolor. Por eso, lo siento de verdad. Sabe que siempre has sido vista, valorada y profundamente amada. Si no siempre por los más cercanos a ti, ciertamente por tu abuela, quien se reconoció a sí misma en tu gentil determinación y tu inquebrantable compasión. Decidas lo que decidas sobre la fundación, por favor, acepta la llave adjunta de mi casa del lago y el fideicomiso separado establecido a tu nombre. Te mereces un santuario y la libertad de trazar tu propio rumbo, ya sea que eso implique llevar adelante mi legado o crear algo completamente tuyo. Con amor eterno y la más profunda admiración. Tu abuela. Dorothy D. Harper. A veces, pasar desapercibido ofrece su propia clase de libertad. Desde las sombras, vemos verdades ocultas para aquellos que están bajo los focos. Tu percibida invisibilidad te ha dado una perspicacia y empatía que te hacen excepcionalmente cualificada para ayudar a otros a encontrar su voz. Nunca dudes que este poder tranquilo es un don, incluso cuando se siente como una carga. Bajé la carta, las últimas palabras flotando en el aire como un cristal suspendido, delicado, multifacético e imposible de ignorar. Durante varios momentos, nadie habló. El único sonido fue el sollozo ahogado de mamá detrás de una servilleta levantada apresuradamente. Papá rompió el silencio primero, su voz inusualmente vulnerable. Nunca lo supe. Todos esos años, y nunca conocí de verdad a mi propia madre. Pocas personas lo hicieron, respondió Charles suavemente. Así lo quiso Dorothy. Compartimentaba su vida de manera muy deliberada. Ethan me miró con una curiosidad recién descubierta, como si me viera por primera vez. $12 millones, y te lo dejó todo a ti. No a mí personalmente, corregí, encontrando una inesperada firmeza en mi voz. A la fundación. Hay una diferencia. Aún así, interrumpió Chloe, con su interés profesional evidente en sus rápidas preguntas. De Harper era un icono periodístico, ¿tenías alguna idea, papá, alguna pista? Papá sacudió la cabeza lentamente. ¿Ninguna? Ella era solo mamá. Hacía galletas, cuidaba su jardín y escuchaba mis historias de la escuela. Nunca imaginé. Las personas contienen multitudes, observó Charles en voz baja, especialmente las mujeres de la generación de Dorothy, quienes a menudo tuvieron que crear esferas separadas para sus diferentes roles. Permanecí en silencio, procesando las extraordinarias revelaciones.
La abuela que creía conocer me había estado observando todo el tiempo, reconociendo paralelismos que nunca imaginé. Mientras mi familia me ignoraba, ella me había visto claramente, me había valorado lo suficiente como para confiarme su legado. Hay una reunión de la Junta programada para el próximo mes, añadió Charles, dirigiéndose directamente a mí. Están ansiosos por conocerte, aunque, como enfatizó Dorothy, no hay presión para aceptar el puesto de inmediato. La fundación puede continuar sus operaciones actuales mientras consideras tus opciones. Mi mente recordó la oferta de trabajo en Seattle, la ruta de escape que había estado tan decidida a tomar, momentos antes. Ahora se había abierto ante mí un camino completamente diferente, uno que nunca imaginé posible. La casa del lago está disponible de inmediato, continuó Charles. Dorothy la mantuvo lista, esperando que pudieras encontrar un santuario allí, independientemente de tu decisión sobre la fundación. Una casa en el lago, susurró mamá, luchando claramente por asimilar estas revelaciones. Todo este tiempo, y nunca lo supimos. La reunión familiar que había comenzado con mi sistemático borrado se había transformado en algo irreconocible. Por una vez, todas las miradas estaban puestas en mí, no con la atención fugaz que había buscado infructuosamente durante años, sino con una nueva conciencia que contenía partes iguales de asombro, recalculación y un respeto incipiente. En el silencio que siguió, sentí una extraña ligereza que se extendía por mi pecho, no el desesperado alivio del escape que había anticipado, sino algo más profundo. Por primera vez en mi vida, no necesitaba la validación de mi familia. Mi abuela me había visto de verdad, cuando nadie más se había molestado en mirar. Ese reconocimiento, proveniente de más allá de la tumba, se sintió más significativo que cualquier brindis o reconocimiento que alguna vez anhelé de las personas reunidas en esta habitación. Los días siguientes a Acción de Gracias se desarrollaron como escenas de la vida de otra persona. Mi teléfono, típicamente silencioso excepto por las llamadas de trabajo, de repente vibró constantemente con mensajes de miembros de la familia que descubrieron mi existencia con un entusiasmo renovado. Ethan llamó primero, su voz, normalmente segura, torpe con una casualidad forzada. Hola, Mads, solo para ver cómo estás después de toda esa emoción. Si necesitas ayuda para revisar esos documentos de la fundación, podría echarlos un vistazo, por cortesía profesional. Le agradecí cortésmente, pero decliné. Los documentos que Charles había proporcionado eran completos y claros, y no requerían traducción de mi hermano, repentinamente servicial. El acercamiento de Chloe fue más directo. Esta es una historia tan increíble, de Harper como nuestra abuela secreta, y tú como su sucesora elegida. Me encantaría incluir esto en mi próximo libro. Con tu permiso, por supuesto. De nuevo, me negué suave pero firmemente. Algunas historias no estaban destinadas al consumo público, al menos no todavía, no cuando yo todavía estaba procesando su significado para mí misma. Lo más sorprendente fue la llamada de papá, 3 días después de Acción de Gracias, preguntando si podía reunirme con él para tomar un café. Nos sentamos frente a frente en un café local, 2 extraños relativos compartiendo ADN y décadas de percepciones desalineadas. He estado pensando en la carta de tu abuela, comenzó después de que llegaron nuestras bebidas, sobre ser pasado por alto e invisible. Me hizo darme cuenta de algo incómodo. Esperé, dándole espacio para continuar a su propio ritmo. Mi madre vio cosas en ti que yo pasé por alto por completo. Reconoció cualidades que yo debería haber notado y celebrado. Miró su café, evitando mis ojos. Estoy empezando a preguntarme qué más dejé de ver sobre las personas más cercanas a mí. No es del todo tu culpa, ofrecí, sorprendiéndome con un perdón genuino en mi voz. Aprendí a ser invisible. Se convirtió en una especie de profecía autocumplida. Pero los padres deben ver a sus hijos con claridad, insistió papá. A todos sus hijos. No solo a los que exigen atención. Hablamos durante casi 3 horas esa tarde, la conversación más larga y honesta que habíamos compartido. Me preguntó sobre mi trabajo, escuchando realmente mis respuestas. Describí a los adolescentes problemáticos que encontraban su camino a mi oficina, las pequeñas victorias que constituían el éxito en mi mundo. Por una vez, no comparó estas historias con las dramáticas salvaciones quirúrgicas de Ethan o las entrevistas de alto perfil de Chloe. Tú también estás cambiando vidas, reconoció, solo que de una manera más tranquila. Una semana después de la aparición de Charles, conduje hasta la casa del lago que ahora me pertenecía.
La propiedad se asentaba en 3 acres arbolados, con vistas a un pequeño lago privado. Su arquitectura artesanal se fusionaba armoniosamente con el entorno natural. En el interior, descubrí habitaciones llenas de libros, muebles cómodos y sutiles evidencias de la vida previamente oculta de mi abuela, credenciales de prensa enmarcadas, fotografías con figuras históricas y premios discretamente exhibidos en el estudio. Sobre el escritorio, yacía un diario encuadernado en cuero con una nota escrita a mano por mi abuela: para Madison, cuando llegue el momento de escribir tu propia historia. Pasé el fin de semana explorando la casa y los terrenos, sintiendo la presencia de mi abuela en cada espacio cuidadosamente diseñado. En el solarium junto al lago, encontré una colección de recortes de periódicos y artículos impresos, mi trabajo publicado sobre enfoques educativos para estudiantes traumatizados, presentaciones de conferencias que había dado, incluso el reportaje del periódico local sobre el programa de tutoría de nuestra escuela. Ella había estado siguiendo mi carrera todo el tiempo, enorgulleciéndose de los logros que mi familia inmediata había desestimado. Para el domingo por la tarde, sentada en el muelle, viendo los colores del atardecer ondear sobre la superficie del lago, tomé una decisión que se sintió, a la vez, aterradora e inevitable. Rechazaría el puesto en Seattle y aceptaría la dirección de la fundación. No porque mi familia valorara de repente esta conexión, sino porque el trabajo se alineaba perfectamente con mis más profundas pasiones profesionales. La misión de la Fundación Harper, apoyar a estudiantes desatendidos con potencial académico, reflejaba mis propias prioridades. Los recursos a mi disposición multiplicarían mi impacto exponencialmente, y la libertad de trabajar desde este santuario pacífico, lejos de las expectativas y dinámicas familiares, ofrecía la independencia que había estado buscando sin requerir un escape geográfico. Las semanas siguientes trajeron cambios rápidos. Presenté mi renuncia escolar con el aviso apropiado. Comencé reuniones virtuales con la Junta de la Fundación, quienes me dieron la bienvenida con genuino entusiasmo y respeto. Charles se convirtió en mentor y amigo, guiándome a través de la transición con paciencia paternal. Dorothy estaría muy complacida, me dijo durante una de nuestras largas sesiones de planificación. Ella siempre dijo que la fundación necesitaba tu perspectiva, alguien que entienda la invisibilidad de adentro hacia afuera. Mientras tanto, mi familia experimentó su propia transformación. Mamá llamaba regularmente, haciendo preguntas reflexivas sobre mis planes. Papá ofreció apoyo práctico sin intentar controlar los resultados. Ethan y Chloe, después de una torpeza inicial, comenzaron a tratarme con una nueva deferencia que a veces se sentía como una sobrecompensación, pero representaba un esfuerzo genuino. Leí algunos de los artículos de la abuela, admitió Chloe durante un raro almuerzo de hermanas. Su escritura era extraordinaria. Y veo ecos de su estilo en esos trabajos que publicaste sobre educación informada sobre el trauma. Debería haber reconocido la calidad de tu trabajo antes, respondí, encontrando la compasión más fácil de lo esperado. Todos tenemos puntos ciegos, especialmente dentro de las familias. 6 meses después, la Fundación Harper celebró su reunión anual de la Junta en mi casa del lago. Bajo mi liderazgo, habíamos expandido nuestro programa de becas para incluir apoyo específico para estudiantes interesados en carreras de consejería y trabajo social. Lanzamos un programa piloto para capacitación educativa informada sobre el trauma en 5 distritos escolares con resultados iniciales prometedores. Mientras presentaba estas iniciativas a la junta aprobatoria, sentí la presencia de mi abuela en la sala, no como un fantasma, sino como una influencia continua, una fuerza tranquila que informaba mis decisiones y visión. Ese día de Acción de Gracias, exactamente un año después de la inesperada llegada de Charles, nuestra familia se reunió de nuevo, esta vez en la casa del lago, por invitación mía. La dinámica había cambiado fundamentalmente. Ya no era la hija mediana olvidada, sino la anfitriona segura de sí misma, una colega profesional cuyas opiniones inspiraban respeto. Cuando terminó la cena, papá levantó su copa para los brindis tradicionales. Comenzó, como siempre, con los logros de Ethan, seguidos de un genuino reconocimiento a los recientes premios periodísticos de Chloe. Luego, sin que se le pidiera, se volvió hacia mí. Y por Madison, quien ha transformado la Fundación Harper en solo 12 meses, expandiendo su alcance para ayudar a cientos de estudiantes con dificultades a encontrar su camino. Tu abuela estaría inmensamente orgullosa, al igual que yo. La mesa estalló en respuestas de aprobación, con las copas levantándose en mi dirección. Por un momento, saboreé el reconocimiento que una vez había anhelado tan desesperadamente.
Pero, extrañamente, encontré que significaba menos de lo que había imaginado. La validación que realmente importaba había venido del reconocimiento póstumo de mi abuela, de la tutoría de Charles, del respeto de la junta de la fundación, lo más importante, de mi creciente seguridad en mí misma. Después de la cena, me escabullí al muelle, necesitando un momento a solas bajo las estrellas. Charles me encontró allí, sus pasos acercándose, lentos pero deliberados sobre los tablones de madera. Mucha diferencia con el año pasado, observó, acomodándose en el banco a mi lado. Casi irreconocible, asentí. Aunque todavía me estoy acostumbrando a ser vista. Su abuela tenía una teoría sobre la visibilidad, dijo Charles, mirando el agua oscura. Creía que no ser visto te obliga a desarrollar una vista que otros carecen, la capacidad de notar lo que se pasa por alto, de valorar lo que se descarta. Asentí, reconociendo la verdad en sus palabras. El trabajo de la fundación lo demuestra. Puedo identificarme con nuestros beneficiarios de becas de maneras que otros directores no podrían. Precisamente por eso te eligió, confirmó Charles. Tu invisibilidad no fue un castigo, sino una preparación. Aunque, añadió con una suave sonrisa, ella hubiera preferido que tu familia reconociera tu valor antes. Nos sentamos en un cómodo silencio, los sonidos distantes de la risa familiar que llegaban de la casa. Pensé en el viaje desde el último día de Acción de Gracias hasta este, de planes de escape desesperados a un liderazgo con propósito, de anhelar validación a encontrar un valor interno. Me he estado preguntando, dije finalmente, si debería contarles a mis estudiantes sobre la fundación. Muchos de ellos se sienten invisibles en sus propias familias. Podrían encontrar esperanza al saber que a veces ser pasado por alto puede convertirse en una especie de superpoder. Creo que eso es exactamente lo que Dorothy querría, respondió Charles. Usar tu experiencia para ayudar a otros a encontrar su voz, completando el círculo que ella comenzó. Cuando regresamos a la casa, encontré a mi nueva beneficiaria de becas, Sofía, enfrascada en una conversación con Chloe. A los 17 años, Sofía había superado la falta de vivienda y la adicción familiar para mantener un promedio de calificaciones perfecto. En cierto modo, me recordaba a mí misma, tranquila, decidida, fácilmente pasada por alto. Madison, llamó ella, haciéndome señas. Estaba contándole a tu hermana mis planes universitarios. La beca de la fundación va a hacer que todo sea posible. Al observar su expresión animada, reconocí el legado de mi abuela en acción, no solo los recursos financieros, sino el profundo impacto de ser realmente vista por alguien que reconoce tu potencial. Más tarde esa noche, mientras los miembros de la familia se preparaban para partir, me quedé en la puerta ofreciendo abrazos de despedida, una anfitriona segura de sí misma en lugar de la hija olvidada de reuniones anteriores. Gracias por hoy, dijo papá en voz baja, abrazándome con una emoción inusual. Por darnos otra oportunidad. Probablemente no la merecíamos. La familia es complicada, respondí, pero el esfuerzo vale la pena, usualmente. Después de que todos se habían ido, regresé al solarium, donde las fotografías de mi abuela y mis propios logros profesionales se mezclaban ahora en las paredes, un testimonio visual del poder del reconocimiento a través de las generaciones. En la quietud, abrí su diario de cuero en su primera página en blanco y comencé a escribir mi propia historia, no como la hija mediana invisible, sino como una mujer que se mantenía firme en su propósito, utilizando las viejas heridas como ventanas al dolor de los demás. Ser ignorada me había enseñado a ver, un don doloroso que ahora me permitía reconocer a aquellos que el mundo pasaba por alto. Al encontrar a estos olvidados y ayudarlos a descubrir su voz, honré el legado de mi abuela, mientras creaba algo singularmente mío. El viaje de la invisibilidad al propósito no había requerido una huida dramática, sino una forma más profunda de llegada, regresar a casa, a mí misma, y a los dones que habían estado allí todo el tiempo, esperando ser reconocidos. Si alguna vez te has sentido ignorado o subestimado, espero que esta historia te recuerde que a veces nuestras mayores fortalezas nacen de nuestras heridas más profundas. ¿Ha habido algún momento en el que descubriste tu propio poder invisible? Comparte tu experiencia en los comentarios a continuación. No olvides darle me gusta, suscribirte y compartir este vídeo si te ha resonado. Recuerda, a veces las personas que nos ven con mayor claridad son las que menos esperamos. Gracias por escuchar, y que siempre encuentres el coraje para reconocer tu propio valor único, incluso cuando los demás no lo hagan.